El sol de la mañana de un martes en Sao Paulo apenas se había extendido por la avenida Paulista, todavía frío y húmedo por la brisa matutina. El reloj monumental frente a la Monteiro y CIA eran las 9:37 de la mañana. La rutina estaba en pleno apogeo, ejecutivos tomando sus cafés a toda prisa, turistas ya con cámaras en mano, vendedores ambulantes montando sus puestos. En el vestíbulo principal del imponente edificio, todo mármol gris y cristales espejados, el bullicio matutino se vio interrumpido por un sonido agudo y creciente, la sirena de una ambulancia que se acercaba rápidamente, cortando el tráfico. Unos segundos después, un grito. No un grito de sorpresa, sino de pánico, mezclado con llamadas de auxilio. Lo que siguió fue una escena caótica. Gabriel Monteiro el patriarca, el gigante detrás de la red que llevaba su apellido en letreros luminosos por todo el país, se tambaleó. Su piel, antes del tono saludable de quien vive bajo el sol de la costa, palideció de repente. Sus manos, que recientemente habían firmado contratos millonarios, se aferraron a su pecho con fuerza. Sus rodillas cedieron y su pesado cuerpo se desplomó sobre el suelo pulido, como un roble derribado por un rayo. El aire en el vestíbulo pareció secarse de repente, dejando solo el sonido apagado de los guardias de seguridad corriendo, los murmullos aterrorizados de los empleados y la sirena que ahora se detenía frente a la puerta giratoria. En medio de esta tormenta sónica, que para la mayoría era ensordecedora, un par de pequeños ojos azules, curiosos y atentos, observaban cada movimiento. Lucas, un niño de 7 años, ajeno a los decibelios del drama, sintió la gravedad del momento en el aire, una vibración de desesperación que no necesitaba sonido para ser comprendida. Su pequeño cuerpo, impulsado por una curiosidad inocente pero irresistible, lo atrajo hacia ese torbellino de adultos. Lucas vivía en una casa sencilla pero acogedora en Villa Madalena con su abuela, Doña Clara. El barrio, un encantador laberinto de colinas y callejones adornado con coloridos grafitis y estudios de arte, era su universo privado. La vida de Lucas era una sinfonía silenciosa, donde colores y texturas reemplazaban el mundo de los sonidos. Sus días comenzaban temprano, con el aroma del café preparado por Doña Clara, una mujer con las manos encallecidas por la vida, pero con una sonrisa que reconfortaba el alma. Lucas, incluso sin oír, captó la alegría de su abuela en la forma en que sus labios se curvaban, en el brillo de sus ojos al verlo. Después de la escuela pública local, donde el maestro señora Lucía hizo un esfuerzo para adaptar las clases y enseñarle nuevas palabras en libras, Lucas se sumergió en sus propias aventuras. En el pequeño patio trasero, ayudaba a Doña Clara a regar las violetas y los helechos, con sus pequeñas manos manejando la regadera con delicadeza. Por las tardes, pequeño cuadrado cerca de allí, pasaba horas observando la gente, parejas tomadas de la mano, niños corriendo, ancianos jugando al dominó. Lucas descifraba sus historias, sus alegrías y sus penas, a través de gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal, que para él era la forma más pura de comunicación. Sus juguetes favoritos eran bloques de construcción de colores, con los que construía intrincados modelos de ciudades silenciosas, y un diario de dibujo. Las páginas de su diario eran su refugio, su canal de expresión. Allí, con lápices de colores y crayones, plasmaba el mundo tal como lo veía, el sol con sus rayos vibrantes, los rostros de las personas con emociones explícitas, escenas cotidianas transformadas en arte. Doña Clara, quien había sido maestra durante muchos años, lo animó a dibujar y comunicarse. Ella era su puente hacia el mundo, su voz y sus oídos. Lucas, aunque no hablaba con la boca, se comunicaba con una sonrisa abierta, una mirada que transmitía una pureza y una sabiduría poco comunes para su edad, y el tacto suave de sus manos, que siempre buscaban sentir lo que otros no podían oír. El mundo de Gabriel Monteiro era un universo de cifras, altibajos, reuniones interminables y decisiones millonarias. El imperio Monteiro y CIA. Era la prueba viviente de su ambición y del trabajo incansable que consumió décadas de su vida. Cada tienda, cada empleado, cada producto vendido era un ladrillo en su fortaleza financiera. Sin embargo, esta fortaleza se construyó sobre los cimientos de la soledad. Su esposa, Mariana, había fallecido hacía muchos años, y el dolor, aunque superado en el trabajo, le dejó un vacío en el alma. Aún más dolorosa fue la distancia de su único hijo, Pedro. Tras años de fricción por la gestión de la empresa, diferentes visiones de futuro y profundos desacuerdos sobre sus vidas personales, padre e hijo se distanciaron. La comunicación entre ellos se limitaba a correos electrónicos de negocios y escasas y tensas llamadas telefónicas. Aquella fatídica mañana, la presión era insoportable. Una negociación crucial con proveedores asiáticos se había prolongado hasta bien entrada la noche anterior. El lanzamiento de un nuevo producto, esperado con impaciencia por el mercado, dependía de su aprobación final. Y, por si fuera poco,
Una acalorada discusión telefónica con Pedro, minutos antes de salir de casa, resonaba en su mente. Pedro había insinuado que Gabriel estaba perdiendo el control, que era hora de retirarse. Esas palabras, duras e injustas en su percepción, lo hirieron profundamente. Fue entonces cuando sintió la primera punzada en el pecho. Gabriel, un hombre que rara vez se quejaba, la ignoró, atribuyéndola al estrés. Pero llegó la segunda punzada, más fuerte, irradiando por su brazo izquierdo. Un repentino mareo lo invadió, y las brillantes luces del vestíbulo de su propio edificio comenzaron a girar, distorsionándose hasta convertirse en una imagen borrosa. El suelo de mármol, antaño tan sólido bajo sus caros zapatos, parecía acercarse a una velocidad aterradora, arrastrándolo hacia un abismo. Mientras su cuerpo comenzaba a fallar, la mente de Gabriel, en un último acto desesperado, proyectó imágenes de arrepentimiento, el tiempo no dedicado a su hijo, las palabras de cariño no pronunciadas, los lazos familiares rotos. La vida que tanto había valorado en posesiones y poder se desvanecía en segundos, dejándolo solo con el peso de una fortuna carente de afecto. En la moderna oficina de Leblon, Río de Janeiro, con vista al Cristo Redentor, Pedro Monteiro estaba revisando hojas de cálculo en su ordenador de última generación. Sonó el teléfono y el nombre de Cynthia, la secretaria de su padre, apareció en la pantalla. Respondió con cierta impaciencia. La voz al otro lado sonó extrañamente entrecortada, vacilante, casi un susurro de pánico. El señor Gabriel, él, tuvo una enfermedad repentina, en el vestíbulo del edificio, la ambulancia, está en el Hospital Santa Lucía. Pedro oyó las palabras, pero su mente parecía haber erigido una barrera invisible. Su padre, Gabriel Monteiro, era invencible. Un pilar de fuerza, de terquedad, de una energía que parecía aplastar cualquier obstáculo. ¿Una enfermedad repentina? Era imposible. Se negaba a creer en la fragilidad de un hombre que parecía de acero, esculpido para la eternidad. La ira latente que sentía por su padre, el dolor de sus recientes peleas, la amargura de años de distanciamiento, todo actuaba como una armadura emocional que le impedía asimilar la verdadera gravedad de la situación. Debe ser otro de sus ataques de estrés, Cynthia. Avísame cuando se recupere. No te preocupes, dijo Pedro, intentando disimular con su tono la punzada de miedo que, a pesar de todo, empezaba a perforar su armadura de indiferencia. Colgó el teléfono e intentó volver al trabajo, obligándose a concentrarse en los números, en las citas de su agenda. Pero la imagen de su padre, antaño tan presente, tan opresiva en su vida, parecía desvanecerse, dejando tras de sí un vacío incómodo, un eco extraño que no lograba identificar. Era el miedo, la desesperación de una pérdida inminente, lo que Pedro insistía en no sentir, en no aceptar. En la sala de urgencias del Hospital Santa Lucía, la escena era de urgencia controlada. Las camillas pasaban a toda velocidad, las enfermeras se apresuraban y los médicos se inclinaban sobre los pacientes. Gabriel Monteiro estaba siendo reanimado en urgencias, con el cuerpo inerte en la camilla. El equipo médico trabajaba frenéticamente, las compresiones torácicas se sucedían una tras otra, el desfibrilador estaba listo. Pero el tiempo era un enemigo cruel, doctora. Fernanda, un cardiólogo joven pero experimentado, de mirada clara y semblante firme, comprendió que la situación era crítica. Necesitaban estabilizarlo, pero el corazón de Gabriel se negaba a responder, a recuperar su ritmo normal. El monitor cardíaco mostraba una línea recta, un presagio de fatalidad. En medio de este torbellino de desesperación médica, ocurrió un suceso inusual, casi imperceptible para la mayoría. Lucas, quien había llegado al hospital con su abuela, Dona Clara, trabajaba en la cafetería de la planta baja, sirviendo café y pan con queso, sintió una inexplicable atracción hacia urgencias. Su mirada se dirigió directamente al hombre en la camilla. La doctora Fernanda, exhausta, se preparaba para otra ronda de compresiones. Fue en ese momento que Lucas, impulsado por una intuición infantil pero con una fuerza inexplicable, extendió su pequeña mano. Con sorprendente delicadeza y firmeza, sujetó el brazo de Gabriel. El roce fue leve, un contacto casi fugaz, pero algo sucedió. Una sutil descarga, casi imperceptible para la doctora Fernanda, pareció recorrer el cuerpo de Gabriel. El monitor cardíaco, que previamente había mostrado una línea casi muerta, mostró un ligero temblor. Un latido irregular, débil, pero presente. La doctora Fernanda, aunque concentrada en la reanimación, notó el cambio. Abrió los ojos de par en par. Fue mínimo, pero fue una respuesta. Algo había cambiado en esa habitación, algo que la ciencia, en ese preciso instante, no podía explicar.
La pequeña y silenciosa mano de Lucas se había convertido en un hilo invisible que conectaba la vida que se desvanecía con la esperanza de un nuevo aliento. La noticia del grave estado de Gabriel finalmente obligó a Pedro volando a Sao Paulo. Al llegar al hospital, el olor a antisépticos y el sonido de los monitores invadieron sus sentidos. Encontró a su padre intubado, inconsciente, rodeado de máquinas en una sala de cuidados intensivos. La visión golpeó a Pedro como un puñetazo en el estómago, un golpe directo que atravesó su armadura de indiferencia. El hombre al que tanto admiraba por su fuerza y, al mismo tiempo, tanto confrontado por su terquedad, estaba allí, frágil y vulnerable, al borde de la muerte. «Ah, doctora». Fernanda se acercó con el rostro cansado, pero sus ojos aún reflejaban la sorpresa del día anterior. Intentó explicar la situación, los procedimientos realizados y mencionó el incidente con el niño, Lucas. Le sujetó el brazo a su padre, y entonces vimos una mejoría en su ritmo cardíaco. Fue peculiar, dijo con un dejo de incredulidad en su voz. Pedro, con su lógica y cartesiana mente de hombre de negocios, no podía aceptar la historia. Su escepticismo era un muro infranqueable. Casualidad, doctor, replicó con un tono abrupto, casi grosero. Conozco a mi padre. Siempre ha sido un hombre fuerte, un luchador. Debió ser un reflejo, o quizá la medicación empezó a hacer efecto en ese momento. Lo que necesitamos es un equipo competente, hechos, ciencia, no supersticiones ni cuentos infantiles. La negación de Pedro era una forma desesperada de autoprotección, un mecanismo para evitar tener que lidiar con el dolor abrumador de ver a su padre tan cerca de la muerte. Se encerró en su racionalidad, negándose a ver nada más allá de los hechos médicos concretos. Para él, la intervención de un niño sordo era una fábula, una distracción de lo inevitable. Dona Clara, al observar la conmoción en torno a Lucas tras el incidente en urgencias, sintió la necesidad de proteger a su nieto, pero también de compartir la verdad sobre él. Explicó Adra. Fernanda que Lucas tenía una sensibilidad especial, casi una intuición. Siempre ha sido así, doctor. Parece que siente cosas en el aire, entiende lo que no podemos ver, dijo con un brillo en los ojos. Días después, durante la visita diaria de Pedro, doña Clara, en su rutina en el restaurante, volvió a comentar sobre Lucas, esta vez de forma más directa. Ese niño tiene un don, hijo mío. ¿Sabe? Parece que siente cosas que no podemos ver. No es la primera vez que pasa algo así. Pedro, impaciente con lo que consideraba superstición, intentó ignorarlo. Pero algo en las palabras de la mujer, en su mirada a Lucas, una mirada de pura devoción y fe, lo hizo dudar. La doctora Fernanda, que pasaba por allí y escuchó la conversación, sintió que su propia curiosidad se despertaba. Recordó el episodio en urgencias y el inexplicable cambio en el monitor cardíaco de Gabriel. Las palabras de doña Clara no eran solo divagaciones. El médico decidió entonces investigar. Buscó la ala maestra de Lucas, doña Lucia, en la escuela. La maestra, una mujer paciente y dedicada, confirmó la sensibilidad del niño y, con una sonrisa, mostró la diario de dibujo Lucas. Así se expresa, doctor. Registra todo lo que siente, todo lo que ve, a su manera. Hojeando las páginas del cuaderno espiral, la doctora Fernanda encontró un dibujo peculiar. Era un dibujo infantil, con rasgos sencillos pero inconfundibles, un hombre de traje, con una aura brillante, casi mística, alrededor del brazo, tendido en el suelo. A su lado, un niño pequeño de profundos ojos azules lo tocaba. El rostro del hombre en el dibujo era, sin duda, el de Gabriel Monteiro. La doctora Fernanda sintió un escalofrío. No era solo una coincidencia. Era una pista. Una revelación silenciosa sobre el mundo de Lucas. La imagen del dibujo de Lucas y las palabras de doña Clara resonaron en la mente de la niña doctora Fernanda. Esa escena, el tacto del niño y la respuesta del cuerpo de Gabriel pusieron a prueba su formación científica. Se sintió transportada a un momento de su propia trayectoria, años atrás, cuando era una residente joven e inexperta. Había enfrentado una profunda crisis profesional. Una cirugía compleja, aparentemente perfecta en cada detalle técnico, había resultado en una complicación inesperada y devastadora para la paciente. La culpa la carcomía, la duda la paralizaba. Fue entonces cuando dona Aurora, una enfermera mayor, de mirada tierna y manos que parecían haber curado a miles, se acercó a ella en el turno de noche. Doña Aurora no era médica, pero poseía una sabiduría popular que trascendía la ciencia. Había percibido la angustia de la joven doctora y, con voz serena y reconfortante, le dijo: «La medicina cuida el cuerpo, doctora Fernanda, y lo cuida muy bien. Pero el espíritu,
el espíritu cura el alma. A veces lo que necesitamos no está en libros de anatomía ni en protocolos, sino en el contacto, en la presencia, en la fe, en ese algo más que no podemos explicar, pero que sentimos. Este recuerdo, largamente latente, encendió una nueva llama en la doctora Fernanda. Las palabras de doña Aurora, que antes parecían un simple consuelo, ahora cobraban un nuevo significado. ¿Qué habría querido decir la anciana enfermera? Ese roce de Lucas en el brazo de Gabriel. ¿Era más que una coincidencia, más que un reflejo neuronal? Quizás existía una dimensión de la sanación que ella, con toda su formación científica y conocimientos técnicos, aún no había comprendido. La doctora Fernanda, por primera vez en mucho tiempo, se permitió abrirse a la posibilidad de que la vida, y la sanación, fueran más misteriosas y complejas de lo que los diagnósticos y tratamientos convencionales podían abarcar. La sala de cuidados intensivos era un santuario de sonidos mecánicos, el pitido constante del monitor cardíaco, el suave zumbido del respirador, el goteo rítmico de las vías intravenosas. Pedro solo observaba a su padre inerte, casi un monumento de mármol blanco bajo las sábanas. La imagen del dibujo que, doctora Fernanda le había mostrado, el padre y el niño, el toque silencioso, le roía la mente, una herida abierta en su alma racional. Intentó racionalizar, como siempre, buscando explicaciones lógicas para algo que parecía desafiar la lógica. Pero la insistencia de dona Clara, la abuela de Lucas, con su fe inquebrantable y la mirada intrigada del médico, le hicieron dudar de sus propias convicciones. La verdad es que Pedro sentía una opresión en el pecho, una profunda culpa que ya no podía ocultar. La culpa por los años de distanciamiento, por las duras palabras intercambiadas, por los momentos perdidos. El dolor de saber que su padre, en su lecho de muerte, podría no volver a oír sus disculpas. Quería hablar con su padre, pedirle perdón por su terquedad, por su orgullo, por su incapacidad para acercarse. Pero Gabriel estaba atrapado en un limbo entre la vida y la muerte, inalcanzable. El arrebato llegó en susurros, mientras Pedro sostenía la fría y anciana mano de su padre. Las palabras parecían surgir de un profundo dolor, apenas audibles, pero cargadas con todo el peso de su remordimiento. Perdóname, padre. Por favor, perdóname. Fui un tonto. Fui demasiado orgulloso. No supe cómo estar ahí. Vuelve a mí. Te necesito. Las lágrimas fluyeron silenciosas, calientes y saladas, humedeciendo la mano inerte de Gabriel. En ese momento, Pedro ya no era el empresario frío y calculador, sino un hijo desesperado, enfrentado a una pérdida inminente y al peso de un arrepentimiento tardío. La habitación, silenciosa al mundo exterior, resonó con los gritos silenciosos de su alma. Doctora Fernanda, con su mente científica, pero también con una creciente apertura a lo inexplicable, se sintió obligada a acercarse a Lucas y dona Clara. La historia del niño, su dibujo, su tacto, todo la intrigaba profundamente. Empezó a pasar más tiempo en la cafetería del hospital, no solo para tomar un café rápido, sino para observar. Observó cómo Lucas interactuaba con su abuela, con los pocos clientes que se permitían una sonrisa al verlo, con el mundo silencioso en el que vivía. Advirtió la delicadeza de Lucas, su forma de comunicarse con sus ojos expresivos, con los gestos precisos de sus manos, que parecían contar historias sin necesidad de sonido. Doña Clara, a su vez, percibiendo la sinceridad y la genuina curiosidad del médico, empezó a abrirse. Compartió historias sobre la vida de Lucas, sobre su sordera de nacimiento y cómo percibía el mundo a un nivel diferente, más intuitivo. Él siente cosas, doctor. Parece que ve lo que nosotros no vemos, entiende lo que nosotros no oímos. Es como si tuviera una antena diferente para la vida, explicó doña Clara, con un brillo en los ojos que transmitía la fe de quien ha vivido muchas experiencias. Poco a poco, la barrera invisible entre el médico escéptico, basado en la lógica y la ciencia, y la abuela intuitiva, arraigada en la sabiduría popular y las creencias, comenzó a derrumbarse. Sus conversaciones se expandieron, abordando no solo la condición de Gabriel, sino también la naturaleza misma de la sanación, la vida y la conexión humana. La doctora Fernanda, quien antes solo confiaba en pruebas y diagnósticos, comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de un poder superior, una conexión que trasciende la lógica y la razón. La ciencia y la espiritualidad, antaño polos opuestos en su universo, comenzaron a encontrarse allí, en la mirada inocente de un niño y la sencilla sabiduría de una anciana. Una conexión que resultaría crucial para lo que estaba por venir. Mientras que la vida de Gabriel colgada de un hilo, la máquina de Monteiro y CIA continuó girando, consintía la fiel secretaria de Gabriel durante décadas, encargada de cada detalle.
Una tarde lluviosa, mientras organizaba las pertenencias de Gabriel en su lujoso apartamento, Cynthia encontró una carpeta escondida en lo profundo de un armario empotrado, bajo montones de documentos viejos. La carpeta era de cuero envejecido, y al abrirla, el corazón le dio un vuelco. Dentro había un viejo diario, con la inconfundible caligrafía de Gabriel, y una serie de cartas. Las cartas eran de Mariana, la difunta esposa de Gabriel y madre de Pedro. Estaban fechadas hace muchos años, antes del nacimiento de Pedro. Al leer las primeras líneas, Cynthia sintió un nudo en la garganta. Las cartas revelaban un secreto muy bien guardado, una historia dolorosa que ella, Cynthia, jamás imaginó. Gabriel y Mariana habían tenido un hijo antes de Pedro. Un niño. Nació con una discapacidad auditiva grave y, debido a la presión de la familia de Gabriel, que no aceptaba un heredero con discapacidad, el niño fue dado en adopción en un hospital de Villa Madalena, el mismo hospital donde nació Lucas y donde Donna Clara trabajó en la cafetería. En sus cartas, Mariana expresó un profundo arrepentimiento y un dolor insoportable por su decisión, una carga que cargó hasta el final de sus días. En sus últimas cartas, escritas poco antes de morir, le rogó a Gabriel que encontrara a su hijo perdido y lo reconciliara. El diario de Gabriel, a su vez, complementó la narración, revelando el profundo dolor y remordimiento del magnate por esta decisión. Había intentado repetidamente encontrar al niño, pero sin éxito. La verdad era devastadora. Cynthia sintió el peso de la revelación en sus manos, una historia que podría derrumbar el imperio de Monteiro y, aún más importante, la vida de Pedro. Parecía que el suelo se le había derrumbado. La noticia del infarto de Gabriel Monteiro y la noticia de su grave estado se extendió como la pólvora por toda la ciudad. En Sao Paulo, donde se discuten negocios en cada esquina y los chismes corporativos corren más rápido que el tráfico en la marginal Pinheiros, la salud del magnate fue un tema importante de discusión. Los medios, ávidos de exclusivas, comenzaron a especular sobre el futuro de Monteiro y CIA, una de las cadenas minoristas más grandes del país. Los periódicos y portales de noticias se llenaron de titulares sobre la sucesión, la posible caída de las acciones y los próximos pasos de la compañía sin su líder. Los accionistas, preocupados, celebraron reuniones de emergencia y llamaron al hospital repetidamente. Mientras tanto, la competencia estaba alerta, buscando oportunidades para ganar cuota de mercado. Pedro, ahora al mando interino de la compañía, sintió una presión abrumadora. Su celular no paraba de sonar y su buzón de correo electrónico estaba inundado de mensajes urgentes. Dentro de la familia, la tensión era igual de palpable, si no más. Tíos, primos y parientes comenzaron a intervenir. Algunos ofrecieron su apoyo, pero la mayoría cuestionaba disimuladamente la capacidad de Pedro para liderar el imperio. Hablaban en voz baja sobre su supuesta falta de experiencia, su personalidad y sus discusiones con su padre. La revelación del secreto de Gabriel, la existencia de un hijo perdido, dado en adopción, se cernía sobre él. Cynthia, la secretaria, dudó en decírselo a Pedro, temiendo el impacto en su ya tensa relación con su padre y las explosivas repercusiones en la prensa. Un escándalo familiar podría dañar permanentemente la reputación de la empresa y de la familia Monteiro. La presión, proveniente de todos lados, era una carga casi insoportable para Pedro. Pedro, ya abrumado por la gestión de la empresa y preocupado por su padre, estaba en su oficina improvisada en el hospital cuando sonó el teléfono. Era Cynthia, la secretaria. Tenía la voz entrecortada y las palabras le salían con dificultad. Pedro, encontré una carpeta. Con las cosas de tu padre. Trata sobre algo que mantuvo oculto durante mucho tiempo. Y tu madre, ella también lo sabía. La revelación fue como un rayo. Cynthia describió el contenido de la carpeta, el viejo diario de Gabriel y cartas de Mariana, la madre de Pedro. Las palabras de Cynthia, una mezcla de miedo y la necesidad de desahogarse, fueron como una bomba que explotó en los oídos de Pedro. Apenas podía respirar mientras ella le contaba sobre su hermano, el bebé dado en adopción. Al colgar, Pedro exigió a Cynthia que llevara la carpeta al hospital de inmediato. Al leer las palabras de su madre, la verdad lo golpeó con una fuerza brutal, una onda expansiva que arrasó con toda su racionalidad. Un hermano sordo, dado en adopción. La ira, el dolor y la incredulidad se mezclaron en un torbellino de emociones. Se enfrentó a Cynthia, exigiéndole explicaciones, preguntándole por qué habían ocultado esto durante tantos años. La discusión fue acalorada, las palabras, cargadas de dolor y frustración, rebotaron en las paredes de la pequeña habitación. Pedro se sintió traicionado. No solo por su padre, a quien ahora veía como el hombre que ocultaba una verdad tan monstruosa, sino por todos los que conocían y habían guardado el secreto.
La imagen de su padre, a quien ya veía como un hombre despiadado, egoísta y distante, se distorsionó aún más, transformándose en algo irreconocible. Se encontró en una dolorosa encrucijada, el deseo de honrar la memoria de su madre y cumplir su último deseo de encontrar a su hermano, y, al mismo tiempo, el peso abrumador del legado familiar, manchado por esta mentira. El momento de ruptura fue evidente. Pedro ya no era el mismo. Tras la devastadora revelación, Pedro ya no podía permanecer en el hospital. Ese ambiente, antes sinónimo de esperanza en la recuperación de su padre, ahora parecía asfixiarlo. Las paredes de la habitación del hotel donde se alojaba parecían oprimirlo. El lujo antes anhelado era ahora un vacío. Recogió las cartas de su madre, la elegante caligrafía, las palabras de dolor, arrepentimiento y súplica. Leyó y releyó cada frase, buscando consuelo, alguna respuesta al dilema que se le presentaba. La vida parecía desarrollarse como un drama shakespeariano, con secretos enterrados, mentiras que se prolongaban durante décadas y pérdidas que resonaban en el presente. ¿Qué hacer con esta verdad? ¿Cómo decírselo a un padre ajeno a todo, un hombre al que apenas conocía? La figura de Lucas, el niño sordo que, de alguna manera inexplicable, había tocado a su padre, empezó a materializarse en su mente. Ya no era una simple coincidencia, sino un vínculo improbable, casi místico. ¿Sería posible que este niño fuera su hermano? Pedro sentía una necesidad urgente de alejarse del bullicio, del caos de las exigencias de la empresa y de las voces de su familia que ya lo acosaban. Necesitaba silencio, una claridad que el caos que lo rodeaba le impedía. Pasaron las horas. Pedro miraba por la ventana la ciudad que nunca dormía, pero su mente era un torbellino. Necesitaba digerirlo todo, encontrar la manera de encajar las piezas de este cruel rompecabezas. El aislamiento, paradójicamente, era su única forma de conectar con la verdad y consigo mismo. La noche caía pesadamente sobre Sao Paulo y la habitación del Hotel Pedro estaba sumido en una melancólica penumbra. No podía dormir. La mente de Pedro daba vueltas en torno a la revelación sobre su hermano, la culpa, el futuro incierto de su padre y la empresa. En un gesto irreflexivo, casi instintivo, agarró el diario de Gabriel que Cynthia le había entregado. Las páginas amarillentas, manchadas por el tiempo, estaban escritas con una letra firme y decidida, la misma que vio en los documentos comerciales de su padre. Pero a la tenue luz de la lámpara, parecían temblorosas, revelando una vulnerabilidad que Pedro nunca imaginó en su padre. Las entradas del diario eran desgarradoras. Revelaban a un hombre atormentado por la decisión de renunciar a su hijo, un padre que lamentaba amargamente cada día que pasaba sin saber el destino de su primogénito. Gabriel describió el dolor de Mariana, su esposa, y la presión asfixiante de su familia, que lo obligó a tomar una decisión que le destrozó el alma. Había frases tachadas, palabras de desesperación, súplicas a un Dios que parecía haber abandonado a su familia. En una de las últimas páginas, Pedro encontró algo que lo dejó sin aliento. Un dibujo sencillo pero profundamente conmovedor, una manita. La mano de un niño, con 5 dedos bien definidos, dibujada con trazos vacilantes, como si el padre temiera no recordar cada detalle. Debajo del dibujo había una frase, escrita con letra temblorosa, pero cargada con el peso de la culpa y el amor: mi mayor pérdida. Mi mayor error. Mi hijo. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la mano de un bebé. El dolor de Gabriel, tan palpable en esas líneas, lo golpeó con fuerza, como un maremoto. Ese dibujo, tan sencillo, tan íntimo, era el eslabón perdido entre el pasado y el presente. Era la prueba silenciosa de la existencia de ese hermano perdido y de la profunda herida que esa ausencia había causado en el alma de su padre. El dibujo no era solo una línea en el papel, era un grito silencioso de arrepentimiento, símbolo del amor reprimido de un padre. Doctora Fernanda, con su perspicacia y una nueva mirada a los matices de la vida, comprendió el tormento de Pedro. Estaba visiblemente conmocionado por la revelación y la tensión de toda la situación. El médico, que se había encariñado con Lucas y con la historia que se estaba desarrollando, sintió que era hora de intervenir, de guiar a Pedro por un camino que fuera más allá de la fría lógica empresarial. Llamó a Pedro para tener una conversación discreta en el pasillo, lejos de oídos curiosos. Con su voz tranquila pero firme y una mirada que transmitía empatía, comenzó a hablar sobre diario de dibujo de Lucas. Pedro, sé que todo esto es difícil de procesar. Pero Lucas tiene algo especial. ¿Recuerdas el dibujo que te enseñé? ¿El que hizo el día que tu padre sufrió un infarto? No es casualidad. La intuición del niño es algo que va más allá de nuestra comprensión científica. La doctora Fernanda explicó que a veces la medicina no podía explicarlo todo. Había fenómenos,
conexiones y energías que escapaban a los exámenes y diagnósticos. A veces, Pedro, la sanación no es solo física. Es emocional, espiritual. El toque de ese niño pareció encender una llama, una esperanza en su padre, un soplo de vida en un momento en que todo parecía perdido. Es como si Lucas, de alguna manera, hubiera reavivado las ganas de vivir de su padre. La sabiduría de la doctora, su fe en la intuición y en la dimensión humana de la sanación, comenzaron a abrir una grieta en el escepticismo de Pedro. Escuchó atentamente las palabras de la doctora. Fernanda penetraron su mente, hasta entonces cerrada. Esa conversación no fue un diagnóstico, sino una invitación a ver el mundo con otros ojos, a considerar la posibilidad de que el corazón, no solo la mente, tuviera sus propias razones para sanar. La doctora Fernanda, sin saberlo, estaba sembrando la semilla de una profunda transformación en Pedro. Con las palabras del doctor Fernanda resonando en su mente y el dibujo del diario de su padre aún vívido en su memoria, Pedro tomó una decisión crucial. Necesitaba encontrar Lucasidona. Clara fue un paso aterrador pero necesario. Esa misma tarde, fue a la sencilla casa de Villa Madalena, el corazón le late fuerte en el pecho. Al llegar, doña Clara lo recibió con su calma habitual, pero con una mirada que parecía comprenderlo todo. Lucas estaba en la sala, dibujando en su diario, ajeno a la tensión que se respiraba. Pedro estaba sentado en la pequeña habitación, rodeado de las plantas del patio y los dibujos de Lucas colgados en las paredes. Con voz entrecortada, le contó a doña Clara sobre el diario de su padre, sobre el niño dado en adopción, sobre las cartas de su madre Mariana. Con cada palabra, el peso del secreto familiar parecía disminuir. Doña Clara escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que corrían lentamente por su rostro arrugado. Cuando Pedro terminó, reveló lo que sentía desde hacía tiempo. Dijo que Lucas había sido encontrado abandonado en la puerta de un orfanato, siendo aún un bebé, con una pequeña marca de nacimiento en la muñeca, la misma marca que Gabriel lo describió en su diario. La impactante y dolorosa verdad fue revelada: Lucas era el hijo perdido de Gabriel. Pedro y Lucas eran hermanos. Pedro, con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas fluyendo libremente, se acercó a doña Clara. Perdóname, doña Clara, por el dolor que mi familia ha causado, por el error de mi padre. Lo siento mucho. Doña Clara, con una sonrisa amable y una mirada llena de compasión, tomó la mano de Pedro. El pasado no se puede borrar, hijo mío, pero el futuro se construye con perdón y amor. Lucas tiene tanto amor para dar. Y tu padre también merece perdón. En ese momento, en el silencio de la casa, comenzó una súplica de perdón y reconciliación, no solo entre individuos, sino entre dos historias de vida entrelazadas en un destino antes impensable. Pedro regresó al hospital con la cabeza dando vueltas en un torbellino de emociones y pensamientos. Lucas era su hermano. Ese niño, que con un toque silencioso había reavivado la esperanza en la vida de su padre, era la pieza que faltaba en el complejo rompecabezas de su familia. La magnitud del descubrimiento fue abrumadora, y con ella, una inmensa responsabilidad: decir la verdad a Gabriel si se despertara. ¿Y si Gabriel no lo aceptaba? ¿Y si la conmoción de la revelación era demasiado para su frágil corazón, apenas recuperándose de un infarto fulminante? Pedro sintió un miedo paralizante. La urgencia de huir, de esconderse de esta verdad abrumadora, de esta nueva realidad que estaba revolucionando su vida, era casi insoportable. ¿Podría él, Pedro, soportar el peso de otra decepción, de una posible ruptura definitiva con su padre? La empresa, la reputación de la familia, todo parecía secundario ante la complejidad emocional que le aguardaba. Caminó por los pasillos del hospital, las luces frías y el olor a medicamentos intensificaban su angustia. Pensó en todos los escenarios posibles, los riesgos que implicaba. Pero entonces la mirada tranquila y comprensiva de Dona Clara me vino a la mente, la abuela de Lucas. La sabiduría de Dra. Fernanda, que lo había guiado hasta allí. Y, sobre todo, la vívida imagen del pequeño dibujo a mano en el diario de su padre, la prueba silenciosa de un amor perdido, de un profundo arrepentimiento. Estos pensamientos eran el ancla que lo mantenía firme. No podía rendirse. No podía acobardarse. Ese secreto ya había causado demasiado dolor. La decisión de Pedro, que poco a poco iba tomando forma en su mente, era afrontar la verdad, sin importar el costo. Era la única manera de sanar las heridas de su familia. La decisión fue tomada. Pedro, con una determinación que nunca antes había sentido, unió a la familia. Gabriel, tíos, primos, los pocos familiares que aún mantenían contacto y que conocían la gravedad de la situación de Gabriel. La sala de reuniones de la sede de Monteiro y C.I.A.,
que tantas veces había sido escenario de discusiones de negocios, ahora sería escenario de una revelación que lo cambiaría todo. Con voz entrecortada pero firme, Pedro comenzó a hablar. Reveló la existencia de un hermano, el secreto guardado durante décadas por Gabriel y Mariana, su madre. Habló del diario, las cartas de Mariana, el arrepentimiento de su padre. Y finalmente, con la voz temblorosa por la emoción, reveló la identidad de Lucas, el niño que había tocado a Gabriel en el hospital, el niño que era el hijo perdido, el hermano que nadie sabía que existía. La sala quedó en silencio. Algunos familiares lloraron abiertamente, conmocionados por la magnitud de la revelación. Otros permanecieron en shock, procesando la información. Se oyeron susurros de asombro e incredulidad. Pero a pesar del impacto, Pedro no se acobardó. Se encargó de encontrar a Lucas y Dona Clara para reintegrar a Lucas a la familia, para reparar un error histórico. No habría más secretos. Decidió que si Gabriel se recuperaba, lo primero que haría sería presentarle al hijo que había perdido, al hermano que acababa de descubrir. Esta decisión marcó un hito. Peter había superado la ira y el resentimiento que sentía hacia su padre. No estaba allí para juzgar, sino para reparar, para unir. Asumió un nuevo rol, el de guardián de la verdad, la reconciliación y la construcción de una nueva familia. A partir de ese momento, Monteiro S.A. no solo sería un imperio empresarial, sino un símbolo de redención y valores humanos que habían caído en el olvido. La decisiva acción de Pedro marcó el inicio de una nueva era para los Monteiro. Los días que siguieron a la revelación fueron de una transformación notable en Pedro. La rigidez que antes marcaba su rostro, la prisa en sus gestos, la impaciencia en su voz, todo empezó a suavizarse. Pasaba horas en casa de Dona Clara, en Vila Madalena, observando Lucas. Aprendió libras con la ayuda de la maestra de Lucas, doña Lucia, dedicándose con una seriedad que sorprendería a cualquiera que lo conociera como el despiadado hombre de negocios. Los dibujos de Lucas, antes simples objetos de curiosidad para Pedro, ahora se convertían en ventanas al alma del niño. Pedro veía en los rasgos infantiles de Lucas su forma de percibir el mundo, los colores que asociaba con las emociones, las historias silenciosas que contaba. Empezó a ver el mundo a través de la mirada silenciosa de Lucas, apreciando la belleza en los pequeños detalles, el baile de las hojas al viento, la sonrisa de un desconocido, la textura de una tela, cosas que antes habían pasado desapercibidas en su ajetreada vida. Pedro se volvió más paciente, más empático, menos centrado en los números y más en las personas. Las reuniones de empresa, antes tensas e impersonales, empezaron a tener un toque más humano. Escuchaba más, hablaba menos y con más atención. Monteiro S.A., que antes había sido toda su vida, ahora compartía espacio con un profundo deseo de formar una nueva familia, de sanar las heridas del pasado. La transformación de Pedro era visible no solo en sus acciones, sino en su propio semblante, que irradiaba una paz y una humanidad que nunca antes había demostrado. Se estaba convirtiendo no solo en un líder empresarial, sino en una mejor persona. La noticia del secreto de Gabriel y el descubrimiento de Lucas. La noticia se difundió, pero de una forma sorprendentemente positiva. La historia del niño sordo que, sin saberlo, salvó la vida del magnate, solo para revelarse como su hijo perdido, conmovió al público de Sao Paulo y, posteriormente, de todo Brasil. Los medios, antes ávidos de escándalos y de la caída del Imperio Monteiro, ahora se centraban en la historia de redención y amor, la unión de una familia separada por el tiempo y los prejuicios. Era una historia de superación, de un amor que trascendía las barreras del sonido. La familia de Gabriel, tras el impacto inicial de la revelación, empezó a aceptar a Lucas. Sus tíos y primos, algunos aún reticentes, vieron la transformación en Pedro y la dulzura y la pureza de Lucas. Las barreras que antes parecían infranqueables empezaron a derrumbarse. Los niños Monteiro pasaban horas jugando con Lucas, aprendiendo a comunicarse con él a su manera, a menudo inventando sus propias señas y juegos silenciosos. Dona Clara, con su sabiduría y paciencia, ayudó a Lucas a integrarse en su nuevo entorno, siempre con una sonrisa y una palabra amable, recordando a todos que el amor era el lenguaje universal. A Monteiro S.A. bajo el nuevo liderazgo de Pedro, que ahora invertía fuertemente en proyectos de inclusión social para personas con discapacidad, la empresa adquirió una nueva imagen. Anteriormente considerada solo como un gigante corporativo, la empresa se transformó en un modelo de responsabilidad social, un símbolo de que las empresas podían y debían tener corazón. La aceptación social y familiar de Lucas no fue solo un gesto caritativo, sino un reconocimiento de que la inclusión y el amor pueden reconstruir cualquier imperio, cualquier familia. Pasaron los meses, marcados por una recuperación lenta y dolorosa, pero constante, de Gabriel había despertado del coma, y cada día era una pequeña victoria.
Su voz, antes potente, ahora era débil, pero llena de una nueva dulzura. La presencia de Pedro a tu lado, las historias de Lucas contado en libras y traducido por Dona Clara, y los dibujos del niño que Pedro trajo consigo fueron el combustible de sus ganas de vivir. Cuando Gabriel recuperó la fuerza para salir del hospital, se organizó una ceremonia sencilla pero profundamente significativa. No en la mansión Monteiro, sino en la casa de Doña Clara en Villa Madalena, donde la sencillez y el cariño se unieron. Fue una cena íntima, solo con los más allegados presentes. Lucas, con un conjunto nuevo que Doña Clara le había confeccionado y una amplia sonrisa que iluminó el salón, se acercó a Gabriel, quien estaba sentado en su silla de ruedas. Pedro, con lágrimas en los ojos, se presentó. Su voz sonaba entrecortada, pero sus palabras eran claras y llenas de amor. Padre, él es Lucas. Tu hijo. Mi hermano. Gabriel, aún débil, extendió lentamente la mano. Lucas la tomó con su característica dulzura, y un nuevo toque, esta vez consciente, lleno de reconocimiento y amor, selló el reencuentro. No hicieron falta palabras. El silencio de ese momento fue más elocuente que cualquier discurso. Gabriel miró a Lucas, y un océano de arrepentimiento y amor se desbordó en sus ojos. Lucas, en su inocencia, simplemente sonrió, feliz de tener un padre. Ese momento, en el silencio lleno de la más pura emoción, fue la celebración de una familia renacida, no de las cenizas, sino de un doloroso secreto que finalmente se transformó en amor. Fue la prueba de que la vida siempre encuentra un camino hacia la reconciliación. Días después del emotivo reencuentro, Gabriel, en su recuperación, llamado Pedro para una conversación privada en su habitación. La voz del magnate, antes imponente, ahora era débil y suave, pero sus palabras tenían una profundidad y una sabiduría que Pedro jamás había escuchado. Pedro, empezó Gabriel, con su mano débil apoyada en la de su hijo. Me pasé la vida persiguiéndolo todo. Dinero, poder, reconocimiento. Construí un imperio, pero en el proceso, destruí a mi propia familia. Tenía miedo. Miedo a la imperfección, a la debilidad, al qué diría la sociedad. Y por ese miedo, perdí lo más preciado que tenía, un hijo. Hizo una pausa y sus ojos llorosos se fijaron en Pedro. Lucas, él, que no escucha al mundo, me hizo escucharme a mí mismo. Él, que no habla con su voz, me hizo comprender las palabras más importantes de la vida. Me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la riqueza ni el poder, sino en la vulnerabilidad, la aceptación incondicional y el amor puro. Me mostró que la mayor valentía es admitir los propios errores y buscar el perdón. Gabriel apretó la mano de Pedro. Nunca olvides, hijo mío, que el mayor tesoro no está en los números, ni en las acciones de la bolsa, ni en las tiendas que hay por todo el país. Está en la gente que amamos, en los lazos que construimos. Y el mayor acto de valentía es reconocer los propios errores, corregir lo que se pueda corregir y amar sin reservas. Me llevó toda una vida aprender esto. Pero gracias a Lucas, tuve una segunda oportunidad. Las palabras de Gabriel fueron una lección de vida, un legado de sabiduría que vale más que toda su fortuna. Vida familiar Monteiro transformada. La antigua mansión de Morumbí, antes fría y formal, ganó vida y calidez con la llegada de Lucas a su habitación, anteriormente un espacio vacío, fue adaptada con colores vibrantes, estantes llenos de libros en libras y una mesa llena de lápices de colores y papeles. Pedro, ahora, divide su tiempo entre las responsabilidades de la empresa y el cuidado de su padre, Gabriel, y con su hermano. Él y Lucas asistieron juntos a una escuela libras, y sus conversaciones se volvieron cada vez más fluidas y significativas. Pedro descubrió la alegría de comunicarse sin palabras, de ver el mundo a través de la perspectiva silenciosa y pura de Lucas. Gabriel, en su silla de ruedas, pasaba horas en el jardín, viendo jugar a Lucas, con una sonrisa serena en el rostro, una paz que no había sentido en décadas. La culpa que lo había atormentado durante tanto tiempo finalmente se disipó, reemplazada por un amor profundo y tardío. Las tiendas Monteiro y CIA, bajo la nueva dirección de Pedro, expandieron sus proyectos de inclusión social, convirtiéndose en un modelo para las empresas con conciencia cívica. Implementaron programas para la contratación de personas con discapacidad, crearon tiendas con servicios adaptados e invirtieron en escuelas libres para sus empleados. Dona Clara los visitaba con frecuencia, aportándoles la dulzura y la sabiduría de su vida sencilla, un puente entre el pasado de Lucas y su nuevo presente. La familia, antes fragmentada, finalmente se unió, sanada por las heridas abiertas y, paradójicamente, por el toque silencioso que había sacado a la luz la verdad. Una soleada tarde de domingo en Sao Paulo. La cámara sigue Lucas y Gabriel sentado en un banco de un frondoso parque en el corazón de la ciudad.
El aire es suave y el canto de los pájaros llenaría el aire para la mayoría de la gente. Pero para Lucas, el mundo es un ballet visual. Gabriel, con una manta a cuadros sobre las piernas debido a la fragilidad de su recuperación, observa a Lucas. El niño juega en silencio con un molinillo de colores. Sus vibrantes colores se arremolinaban en el aire, silenciosos, pero creando un espectáculo fascinante. Lucas detuvo repentinamente el molinillo, se giró hacia Gabriel y una amplia y genuina sonrisa se dibujó en su rostro. Levantó ambas manos, una sobre la otra, y hizo la señal de «Te amo» en libra. Es un gesto sencillo, pero lleno de todo el cariño puro e incondicional que solo un niño puede expresar. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas que fluyen libremente, intenta devolver el gesto, torpemente, con dedos temblorosos, pero con una intención tan profunda como el amor que sentía. Es un momento de conexión perfecta, que trasciende las palabras y los sonidos. La cámara se aleja lentamente, revelando a ambos, padre e hijo, unidos por el silencio, el amor y la redención, en un mundo que finalmente ha aprendido a escuchar los mensajes más importantes que no necesitan voz. El molinillo, símbolo de los ciclos de la vida, sigue girando, sus colores parecen susurrar la verdad, que el amor, en su forma más pura, siempre encuentra la manera de expresarse, incluso en el silencio más profundo.